Dios nos bendiga. Isaías capítulo 58, versículo 11. Isaías 58, 11. Si lo han encontrado, lo confirman con el amén. Levantan el pulgar, el like. Amén. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Versículo 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Inclinamos nuestros rostros y oramos al Señor. Eterno Dios, Padre Celestial, vamos ante su presencia en esta tarde. Tendré la gracia, Dios mío, por este tiempo el cual usted nos otorga de poder estar, Dios mío, reunidos en torno a estos medios, Dios amado, para alabar, para bendecir su nombre, para darle gracias, Dios amado, por lo bueno y también por lo no tan bueno que hemos vivido, Señor. Dios amado, hemos llegado al momento de escuchar de su palabra. Dios amado, su palabra ha sido leída. Señor amado, más pedimos en esta hora que sea su Espíritu Santo hablando en esta noche, Dios mío, a nuestras vidas y a nuestros corazones. Sea ministrando cada vida a través de esta su palabra, Señor. Dios amado, háblenos conforme usted quiera. Dios bendito, pedimos, rogamos la presencia de su Espíritu Santo, Dios eterno, que se mueva, Dios mío, en los hogares, Dios amado. Pedimos, Padre amado, también, Dios amado, por mi vida, para que en esta hora, Dios eterno, sea su Espíritu Santo hablando a través de mis labios. Úsame conforme tú quieras, Señor. Aquí estoy dispuesto, Dios mío, a hacer tu voluntad, a hacer lo que tu Espíritu Santo, Dios amado, inste a mi corazón. Rogamos, Dios mío, esa sabiduría, ese conocimiento que proviene del cielo. Dios mío, y a través de Jesucristo pedimos una bendición especial para cada uno de tus hijos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que Dios nos bendiga. Dice la palabra del Señor, ¿cierto? Que aquí da ciertas promesas para el pueblo de Israel, da ciertas promesas, ¿cierto? Para los que están haciendo la voluntad del Señor. Si vamos a la escritura, si vamos a ver, ¿cierto? Lo que pasa en Isaías, que Isaías es un profeta mayor, según la teología, es uno de los profetas mayores, da ciertas profecías que son para destrucción, digámoslo así, de Israel, que traen a lo mejor al pueblo de Israel una, una, un tiempo difícil. Son profecías que a Israel, ¿cierto?, le traen un tiempo muy complicado, y esas profecías que daba Isaías, que daba Jeremías, que también Nehemías estaba en ese tiempo, eran profecías, ¿cierto?, que estaban llegando a su cumplimiento, pero en medio de esa rebelión que el pueblo de Israel vivía, en medio de ese cautiverio, también, ¿cierto?, nos damos cuenta de que también Dios proclamaba palabras y promesas para el pueblo de Israel si es que ellos se acercaban al Señor, si es que ellos se volvían de sus malos caminos.
si es que ellos otra vez, ¿cierto?, comenzaban a buscar a Dios, si ellos se acercaban a Dios. Eh, Aquí, ¿cierto?, este capítulo 58 habla la escritura acerca del verdadero ayuno. Eh, y hablando del ayuno, ¿cómo es el ayuno en sí? Lo que Jehová habla a través de Isaías para el pueblo de Israel, de que el ayuno, ¿cierto?, eh, es humillar las almas. O sea, es humillar nuestra alma ante el Señor, es hacer, como digámoslo, es humillar nuestra vida ante el Señor y también poder partir el pan con el hambriento, hacer obras de, digámoslo, obras de misericordia. Amén. Que el ayuno no es tan solo pedir algo por lo que nosotros necesitamos, sino que es también para ayudar a los demás, para que podamos ser de bendición para otras personas. Pero yo no me quiero enfocar en cómo usted ayuna o en cómo yo ayuno. La palabra del Señor va enfocada, ¿cierto?, en cómo somos nosotros ante la presencia del Señor, cómo estamos actuando en nuestra vida cotidiana como hijos del Señor. Aquí, ¿cierto?, la escritura, lo que habla Isaías, y estas promesas que le dice: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma. Al leer estos versículos, ¿cierto?, nos damos cuenta que eh, trae como alegría a nuestra vida, trae un gozo, trae a lo mejor, oh, qué bueno, el Señor siempre me va a pastorear, eh, el Señor va a saciar mi necesidad, el Señor me va a ayudar, el Señor me va a bendecir, el Señor está conmigo. Y gloria a Dios porque el Señor está con nosotros, el Señor nos bendice, pero no es porque lo merezcamos, sino que es solamente por su misericordia. Pero si leemos más arriba, ¿cierto?, nos damos cuenta que lo que le dice, ¿cierto?, Jehová, que en el versículo 6 dice: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, lo que le está diciendo aquí Jehová al pueblo de Israel es que ellos tenían que buscar al Señor o ayunar en un sentido bíblico, ¿cierto?, para el pueblo de Israel, teniendo misericordia y amor con el otro. Entonces, cuando pasa esto, cuando en nuestras vidas hay amor, cuando en nuestras vidas comenzamos a hacer la voluntad del Señor como Dios quiere, porque tenemos que recordar que el único camino es el amor. El único camino que Jesús nos dejó fue el camino del amor. Si nos damos cuenta, cuando Jesús estuvo en esta tierra, ¿cierto?, estuvo en tiempos difíciles para el pueblo de Jerusalén. Estaban siendo gobernados por una potencia, ¿cierto?, poderosa, que eran los romanos. Estaban en cautiverio con los romanos. Eh, Era un tiempo difícil porque el sacerdote, el sumo sacerdote, eran hombres corruptos, religiosos corruptos, y al final, ¿cierto?, en ese tiempo no había, digámoslo, un ápice de verdadera santidad y devoción a Jehová. Eh, pero Jesús en ningún momento vino a instaurar a este mundo un reino terrenal. En ningún momento vino a instaurar un reino en base a espada, en base a guerra. Bendito sea el Señor, sino que Él vino a hacer, ¿cierto?, la voluntad del Padre, que era entregar su vida por amor a usted y por amor a mí. Y el único camino que nos dejó fue el amor. Por algo, cuando dice Jesucristo: si alguno, ¿cierto?, te quita la capa, dale el manto. Bendito sea el Señor. Si alguien te pide ayuda, entonces, para poder ganar almas o para poder hacer bien la voluntad del Señor, no es hacer lo que yo quiera, ni como yo lo piense, ni como yo anhele hacerlo,
Ser la voluntad del Señor está estipulado en la palabra y que el único camino es el amor. El único camino para poder ganar almas, para poder traer quebrantados a los pies de Cristo, para poder traer al drogadicto, al borracho, al menesteroso, al homosexual, para poder traer a la lesbiana a la iglesia. Es nosotros predicándole a Cristo y este crucificado es nosotros ser capaz de demostrar el amor del Señor con nuestras obras, con nuestros hechos a esas personas. Bendito sea el Señor. Y una de las cosas que aquí recalca Jehová es que cuando estos hombres comiencen a hacer estas obras, comiencen a perdonar, cuando ellos comiencen a desatar las ligaduras de impiedad, cuando ellos comiencen a soltar las cargas de opresión, cuando ellos comiencen a entregarse al Señor, cuando ellos comiencen, ¿cierto?, a practicar la santidad, cuando ellos comiencen a compartir su pan con el hambriento, con el necesitado, cuando ellos cubran al desnudo, cuando comiencen, bendito sea el Señor, a hacer la voluntad realmente que el Señor nos mandó a hacer, dice el versículo 8, entonces nacerá tu luz como el alba. Entonces, no es algo que venga porque sí, no, cuando nosotros comencemos a hacer la verdadera voluntad de Dios, la luz del Señor va a alumbrar en nosotros. La salvación de Jehová se dejará ver pronto en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Entonces dicen, entonces invocarás y te dirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. No es tan solo compartir el pan con el hambriento. También tenemos que quitar el dedo amenazador y hablar vanidad. Y estos son males que hoy en día podemos ver en nuestras congregaciones. Son situaciones que vemos muy cotidianas en las iglesias. Que hoy en día los pastores, los diáconos oficiales están buscando su propio bien y no el bien de los demás, no el bien de las almas. No, bendito sea el Señor, no están buscando el ayudar a aquel que lo necesita. Y yo por sí conozco muchos testimonios de personas, de hombres que me han dicho, no, este pastor es así, porque este pastor tiene una bodega donde guarda todo lo que le llega a sus primicias. Esas cosas se echan a perder ahí y el pastor no reparte con los pobres, no reparte con los hermanos que tienen menos necesidad. Entonces, al darnos cuenta de la clase de hombres que hay hoy en día, de la clase de pastores bueno, que son contados con los dedos de las manos los buenos pastores. Porque hoy en día la corrupción ha llegado a tal punto donde en la misma iglesia hay divisiones, en la misma iglesia hay vanidad, en la misma iglesia, ¿cierto? Podemos ver a alguien con necesidad y nuestro corazón es indolente a eso. Nuestro corazón es indolente a aquel que está afligido. Creemos que con una oración basta y sobra. Creemos que con decirle Dios te bendiga, la bendición va a caer del cielo a su casa. No es tan solo eso. Es que nosotros tenemos que hacer la voluntad del Señor. No es decir que Dios te bendiga, es nosotros proclamar la bendición y no tan solo proclamar, sino que hacer la bendición para la otra persona. Realizar ese acto de bondad, realizar ese acto de misericordia. Hoy en día vemos mucha gente que ora solamente. Y no es que esté mal, pero no es tan solo orar. No es tan solo orar. Entonces, cuando comenzamos a hacer estas cosas que son esenciales para que la iglesia de Dios se afirme, para que la iglesia de Dios avance y para que podamos ver la gloria de Dios sobre nosotros, porque eso es lo importante también, ver la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Jehová
nos va a pastorear siempre cuando hagamos estas cosas. Dice, y en la sequía saciará tu alma. En la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. ¿Qué quiere decir? Que la presencia del Señor, el fluir de su Espíritu, su bendición, su gloria, va a estar de continuo en nuestra vida siempre. Nunca vamos a estar faltos del Señor, siempre vamos a estar llenos de Él. Siempre vamos a estar llenos de su presencia, siempre vamos a desear que Él hable nuestra vida, siempre vamos a tener una palabra de aliento para el otro, siempre vamos a ayudar a los demás hermanos, siempre va a haber en nosotros una bendición para poder bendecir a otros. Seremos un canal de bendición, seremos un huerto de riego cuyas aguas nunca faltan, manantial de aguas, cuya agua nunca falta, cuya palabra nunca va a faltar en nosotros, cuya presencia nunca nos va a dejar, pero necesitamos, bendito sea el Señor, hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad del Señor. Y el tema es que esta promesa no es tan solo para nosotros, sino también para nuestras generaciones, para los que vienen, dice, y los tuyos, o sea, los tuyos, tu casa, tu generación, tu familia, edificarán las ruinas antiguas y los cimientos de generación y generación levantarás. Tu ejemplo va a ayudar a muchos, tu ejemplo va a bendecir a muchos. Y no tan solo tu ejemplo, sino que ese ejemplo también muchos lo van a realizar y muchos los de tu casa, que va a ser de generación en generación, van a seguir el legado que dejaste y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Bendito sea el Señor. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de Dios, que con la palabra del Señor restauremos las vidas, restauremos los corazones, porque a eso Dios nos ha llamado, a predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, como dice la Escritura, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Aquí habla especialmente del pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel, ¿cierto? Ellos tienen esa obligación y ese deber de cumplir con el descansar el día sábado. Amén. Más ahora, para nosotros, para la iglesia, sabemos que Jesucristo es el Señor del sábado. Nosotros no guardamos ningún día porque sabemos de que todos los días son del Señor. Y nuestra alma está refugiada en Él. Entonces, al llevarlo a la práctica hoy día en nuestra vida, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Cuando andamos en la presencia del Señor, no tenemos por qué hacer nuestra voluntad. Tenemos que hacer la voluntad del Señor. Y dice, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. O sea, no es lo que yo quiera hablar, no es lo que yo quiera decir, no es mi voluntad la que yo quiera hacer. No es mi camino el que yo quiero seguir. Yo tengo que caminar como Cristo quiere que yo camine. Yo tengo que hacer la voluntad como Cristo quiere que yo la haga. Yo tengo que pensar como Cristo, andar como Cristo, mirar como Cristo. Estas son cosas que la iglesia ha perdido. Porque hoy día vemos muchos hermanos que en los cultos no se gozan, que en los cultos no se deleitan, que en la palabra, ¿cierto?, les empieza a dar sueño, que muchas cosas, ¿cierto?, comienzan a suceder en los propios hermanos, en las hermanas, comienza a haber un decaimiento espiritual terrible. ¿Por qué? Porque ellos no están haciendo la voluntad del Señor. Porque cuando hacemos la voluntad del Señor, cuando hacemos lo que Dios quiere que hagamos, dice la Escritura, entonces te deleitarás en Jehová.
deleitarse en Jehová, el gozarse en Jehová, no es algo momentáneo, es algo que es duradero, que permanece en nuestras vidas. Y yo te haré subir a las alturas sobre la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. O sea, estas promesas para el pueblo de Israel, que si ellos hacían la voluntad del Señor, eran promesas grandísimas porque el pueblo de Israel estaba en cautiverio, el pueblo de Israel estaba cautivo en ese tiempo. Y Dios quería libertarlos, Dios quería liberarlos. Pero también en el pueblo tenía que haber un cambio de vida, tenía que haber un cambio de pensar. Ellos tenían que hacer la voluntad del Señor. Hoy en día, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo nos sentimos ante el Señor? ¿Nos sentimos cautivos por algún pecado? ¿Nos sentimos encadenados porque no podemos servir como quisiéramos al Señor? ¿Sentimos que hay enfermedades en nuestras vidas que a lo mejor nos impiden buscar al Señor? ¿Sentimos que hay cadenas que no podemos cortar, que hay ligaduras que no podemos soltar? Que hay pensamientos que nos alejan más y más del Señor. ¿Cómo nos sentimos hoy en día ante su presencia? ¿Cómo estamos hoy día ante la presencia de Jehová? Eso es lo que Dios nos quiere decir ahora. ¿Cómo estamos hoy ante Él? ¿Nos deleitamos en Él diariamente? ¿Nos gozamos en su presencia? Cuando oramos, sentimos que Dios está con nosotros. Sentimos la respuesta, la confirmación del Señor a nuestras oraciones. Ayúdenos el Señor. Ayúdenos el Señor porque estamos en un tiempo complicado, un tiempo difícil donde la iglesia en sí ha perdido fuerza, ha perdido fuerza. Y hoy en día muchos estamos cómodos aquí en estos medios, estamos en la casa calentito, pero al menos aquí en Chillán ya las iglesias se pueden abrir ahora. Pero ¿cuántos hermanos van a asistir a los cultos? ¿Cuántos se quedaron detenidos? Cuando en Constitución, cuando en Santiago, cuando en otras partes se abre la iglesia, ¿cómo vamos a estar para ir a los cultos? ¿Estaremos dispuestos otra vez a mojarnos bajo la lluvia para caminar hacia la iglesia? ¿Estaremos dispuestos a hacer la voluntad del Señor? ¿Seguiremos con las mismas mañas que antes o habremos cambiado nuestra vida? ¿Seguiremos con las mismas actitudes de un hombre que creía ser de Dios, pero al final del día nos dábamos cuenta de que solamente era apariencia? ¿Habremos cambiado de verdad cuando Dios nos permita otra vez congregarnos? ¿Nos deleitaremos en la presencia del Señor cuando lleguemos a la iglesia? ¿O seguiremos viendo lo malo, que el hermano predica mal, que mira lo que hizo el corista, que mira cómo vino vestida la hermana, que mira lo que dijo el pastor, que mira que este no me saludó? ¿Seguiremos con las mismas tonteras, con los mismos rudimentos de siempre? ¿O habrá un cambio en nuestra vida para poder nosotros ser las personas que restauren a otros, para ser nosotros las personas que levanten a otros, para ser nosotros las personas que puedan, cierto, ayudar y sustentar a otros? Hoy en día el Señor nos está llamando y el Señor nos está colocando en una encrucijada, que ya no tenemos que hablar lo que nosotros queremos hablar, sino que tenemos que hablar lo que Jehová quiere que hablemos. Tenemos que hacer la voluntad que Dios quiere que nosotros hagamos. Cristo viene pronto y tenemos que respetar, tenemos que amar al Señor con nuestro corazón, tenemos que servir al Señor con temor y temblor, porque no es algo
Que nosotros podamos decir de que Dios no existe o que ya no creo porque el Señor no me respondió esta o esta otra oración. No, es que quizás nosotros nos hemos alejado del Señor. Nosotros no hemos querido cambiar nuestra vida. Nosotros no hemos querido cambiar nuestras actitudes. Nosotros no hemos querido ser buenos creyentes, buenos cristianos. Simplemente queremos ser creyentes a nuestra manera, conforme yo quiero servir al Señor, así lo voy a servir. Conforme yo quiero buscar al Señor, así lo voy a servir. Y el Señor me tendrá que responder, y el Señor me tendrá que usar. Y si no, yo no voy más a la iglesia. No es así. Tenemos un Dios soberano y Él hace como quiere con nosotros, porque usted vaya o no vaya, el Señor no va a dejar de ser menos Dios porque usted no va a la iglesia. Dios no depende de nosotros, nosotros dependemos de Dios. Pero el Señor también necesita que sus hijos hagan la labor que tienen que hacer, porque si estos no hablan, las piedras hablarían. Y qué vergonzoso sería de que las piedras hablen. Qué vergonzoso sería de que las piedras hablen y que los propios hijos de Dios, los que creímos en Jesucristo, no seamos capaces de decirle a la gente que Cristo viene, que Cristo le ama, que necesitan al Señor. Es una vergüenza ver que obras, ¿cierto? O corporaciones del mundo ayuden a otras personas y la iglesia de Cristo está encerrada en cuatro paredes y no haga nada por ayudar a otros. Nosotros somos llamados a restaurar, nosotros somos llamados a reparar, nosotros somos llamados a eso. No estamos llamados a juzgar al pecador ni a juzgar lo que hace. Dios se encargará de ello. Pero nosotros estamos llamados a llamar almas al arrepentimiento. Que Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Que nos deleitemos en el Señor. Que en esta noche Dios corte las cadenas que nos atan. Que Dios nos restaure a nosotros, porque necesitamos ser restaurados, necesitamos ser levantados. Invoquemos el nombre del Señor. Que Él sea el que nos pastoree siempre. Que Él sea el que nos guíe con su presencia. Que nosotros podamos siempre ser guiados por su poderoso Espíritu Santo. Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y Él nos enseñará las cosas que tengamos que hacer. Así que, hermanos míos, Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Y hasta aquí el sentido de leer la palabra del Señor. Y vamos a orar al Señor, vamos a agradecer su amor, su misericordia y su palabra. Amén. Y quedamos nuestro rostro y oramos al Señor. Padre eterno, Dios poderoso, vamos ante su presencia en esta noche. Le damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias porque usted una vez más nos ha hablado a nuestra vida. Dios eterno, quizás, Señor amado, hay cadenas que nos atan, hay ligaduras, Dios amado, hay a lo mejor cosas que tenemos que dejar. Eh, a lo mejor hay rencillas con otras personas, hay a lo mejor dolor en el corazón, Señor eterno. A lo mejor hay, Dios amado, a lo mejor algo que esté impidiendo nuestra búsqueda continua con usted, Señor. Pedimos de que en esta hora su presencia pueda cortar toda cadena. Dios mío, que en nosotros esté esa disposición de poder, Dios mío, ir creciendo y mejorar en esas áreas. Porque necesitamos, Dios mío, deleitarnos en su presencia. Necesitamos que sea su Espíritu Santo el que gobierne nuestros corazones. Dios mío, y estas cosas, Dios mío, hacen que nos sintamos vacíos, que nos sintamos solos. Estas cosas hacen que nos sintamos alejados de usted, Señor. Más ahora a través de su palabra usted nos habla que tenemos que ser reparadores, Dios mío, de que tenemos que ser hombres y mujeres que restauren, y que tenemos que llevar la palabra de verdad, que tenemos que llevar la palabra de salvación. Dios eterno, y cuando hacemos su voluntad, Dios amado, es usted quien nos pastorea, es usted quien nos guía, es usted que nos fortalece, Señor. Dios amado, que aquella persona, Dios amado, que tenía aquel fuego de su espíritu y que ahora, Dios mío, se está apagando. Oramos para que usted le restaure, para que ese fuego del don suyo sea avivado también otra vez en su vida, Señor amado.
Oramos por aquellos, Dios mío, que sentían correr por su interior esos ríos de agua viva y que ahora, Dios mío, ese río se está secando. Pedimos otra vez, Dios mío, que su presencia comience a fluir en sus corazones, Dios poderoso. Restaura la vida, restaura los corazones. Dios amado, te lo rogamos, Dios poderoso. Necesitamos una iglesia viva. Necesitamos una iglesia, Dios eterno, que esté dispuesta a hacer tu voluntad. Necesitamos una iglesia, Dios amado, que esté dispuesta a buscar de tu presencia. Dios bendito, ayúdanos, Señor. Danos fuerzas para dejar a aquellos, Dios mío, que nos impide buscarte. Dios eterno, danos fuerzas para romper con todas esas cosas que nos impiden buscar de ti, Señor. Y rogamos, Dios amado, que sea tu presencia la que nos ayude, la que nos guíe, la que nos ministre, Dios poderoso. Rogamos su bendición para cada corazón y para cada hogar, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Mis hermanos, que Dios nos bendiga.